Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mi querida familia en Cristo Jesús. Bienvenidos nuevamente para el estudio de la lección de escuela sabática. Hoy nos toca la lección para el día jueves 4 de mayo y titula El año 1844. Pues vamos a mirar a ver de qué trata la situación. A ver, según lo que habíamos estudiado en el día de ayer, y en el de antes de ayer. Los 490 años, las primeras 70 semanas del periodo más largo, que son los 2300 días, estas 70 semanas estaban determinadas, amputadas, cortadas para el pueblo judío, para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Encontrar esto nos ayudó porque donde comienzan estos 490 años o 70 semanas es el mismo punto de partida donde comienza a contarse los 2300 días o 2300 años. La última parte de los 2300 años guarda relación con el pueblo de Dios, tanto de los judíos como de los gentiles. A ver, las primeras 70 semanas guarda relación con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Pero lo que queda restando de los 2300 años guarda relación tanto con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento como con el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, que es donde se incluyen a los gentiles, junto con la purificación del santuario celestial y la segunda venida de Cristo. Tiene que ver con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, con el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, que incluye a los gentiles. También tiene que ver con la purificación del santuario celestial y con la segunda venida de Cristo. Los primeros 490 años se van a aplicar a la primera vez que viene el Mesías a la tierra. Las 70 semanas no solamente tienen que ver con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, sino que también tiene que ver con la primera venida de Cristo Jesús a esta tierra. En su nacimiento, y principalmente, la profecía menciona específicamente el tiempo en que sería ungido el Mesías. Pero antes de continuar, vamos a tener una corta oración. Amante y misericordioso Padre Celestial, te damos muchas gracias por este precioso día. En este momento queremos pedir la presencia del Espíritu Santo para que podamos entender, para que podamos comprender y para que podamos tener, Señor, fuerza de lo alto para poder vivir lo que aprendemos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, ya hemos visto las fechas, ya hemos visto todo lo que está ocurriendo en esta profecía maravillosa. Hemos visto que las 70 semanas nos llevan por un recorrido que tiene que ver con el Mesías. Primero nos muestra 7 semanas para la restauración o reconstrucción de Jerusalén. Todo esto tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con el pueblo del Antiguo Testamento, sí, porque es el pueblo del Antiguo Testamento a través del cual el Mesías iba a venir a la tierra. Entonces, claro, muchas de las cosas tenían que ver con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, la reconstrucción de Jerusalén, las 62 semanas posteriores que llegan hasta el día en que el Mesías es ungido, es decir, el bautismo de Jesús, que nos lleva hasta la fecha del 27 después de Cristo. Luego, 3 años y medio después, nos lleva al año 31, que es la fecha en que el Mesías hace cesar el sacrificio y la ofrenda mediante su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Luego, los siguientes 3 años y medio, y los últimos, por cierto, de esa última semana nos llevan hasta el año 34, que es cuando es apedreado Esteban, y con ese acto y la
consiguiente persecución a la iglesia de Cristo en aquella época, el pueblo judío sella finalmente su rechazo al Mesías, su rechazo a Cristo Jesús y su muerte en la cruz, y de esta manera dejan de ser el pueblo de Dios literal. Ojo, tenemos que tener cuidado con esto. El pueblo de Dios, o sea, el pueblo judío como nación literal, como pueblo político literal en la tierra y geográfico, dejan de ser el pueblo de Dios. Ojo, pero no los judíos individuales. Cada judío que acepta a Cristo Jesús como su Salvador hace parte del pueblo de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos una misión especial para con este pueblo maravilloso. Porque aunque la nación como nación dejó de ser el pueblo de Dios, porque ahora el pueblo de Dios no es un pueblo geográficamente localizado, sino que ahora el pueblo de Dios es todo el pueblo que acepta a Cristo Jesús como su Salvador a nivel global. O sea, ya no es un pueblo localizado geográficamente en un punto, sino que ahora el pueblo de Dios es global, mundial. Y todos aquellos que acepten a Cristo Jesús como su Salvador, incluidos los judíos, hacen parte del pueblo de Dios. Prosiguiendo con la lección de este día y de esta semana, pues entonces llegamos finalmente al año 34, cuando ahora el pueblo de Dios llega a ser un conjunto tanto de judíos como de gentiles. Si nosotros descontamos estas 70 semanas, estos 490 años de los 2300 días, eso nos deja un total de 1810 años restantes. Nos quedan restando todavía 1810 años. Si nosotros le sumamos esos 1810 al año 34, que es cuando ya terminan las 70 semanas, esto nos va a llevar hasta el año 1844. La luz acerca de la purificación del santuario resurge en el mundo. Empieza a predicarse con fuerza nuevamente a través de su pueblo profético en la tierra. La Iglesia Adventista del Séptimo Día empieza a predicarse nuevamente este mensaje maravilloso de que el juicio ha llegado. Aquí es donde entramos nuevamente al mensaje del primer ángel. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué tiene que ver el juicio con esta profecía? Muy sencillo. Recuerden que los 2300 años nos llevaban ¿a qué? Dice la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Qué significa eso? La purificación del santuario era un acto de juicio. ¿Y cómo sabemos que era un acto de juicio? Porque Levítico capítulo 16 y versículo 16 dice, así se purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y también en Levítico capítulo 23, versículo 26 al 29 dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros con Jehová vuestro Dios. Todo esto son terminologías que tienen que ver con juicio. Todo el pecado, toda la contaminación que había entrado al santuario a través de los sacrificios, ese día iba a ser eliminado, pero solo iba a ser eliminado toda esa impureza y toda esa suciedad de pecado, de transgresiones y de rebeliones del pueblo de Dios, solamente era retirado de aquellas personas que afligían su corazón, que estaban en una actitud de confesión, de humillación y de
de confesión de sus pecados y de verdadero arrepentimiento por las rebeliones que habían tenido durante ese año. Era un día de juicio porque todas esas rebeliones se iban, pero aquel que no estaba en esa actitud de confesión, de pedir perdón, de humillarse delante de Jehová, suplicando por el perdón de sus pecados y de sus rebeliones, pues dice la Biblia en el Levítico capítulo 16 y en el 23, que el que no estuviera en esa actitud sería raído, sacado de su pueblo, sería cortado de su pueblo. Si es así, esto es un acto de juicio. El que no se arrepiente se va, es cortado del pueblo, y el que se arrepiente y está en confesión, toda esa rebelión sale. El que sale es la rebelión, no la persona. Pero si la persona no se arrepiente y no está en su actitud de confesión, entonces su pecado recae sobre sí mismo y es cortado, expulsado del pueblo. Entonces, la purificación del santuario es un acto de juicio. Siendo así, pues entonces los 2300 tardes y mañanas, lo que está prediciendo es precisamente el mensaje del primer ángel. El primer ángel surge para pregonar que el día del juicio, que el día del Yom Kippur, que el día de la purificación del santuario ha llegado. Es decir, ha llegado el día del juicio. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Mis queridos hermanos, si nosotros le sumamos los 1810 años al año 34 después de Cristo, eso nos lleva al año 1844. En esa fecha, en ese año, comienza la purificación del santuario. Es decir, comienza el juicio en el cielo. Y entonces el primer ángel pregona: la hora de su juicio ha llegado. Mis queridos hermanos, desde el año 1844 se lleva a cabo el juicio investigador. Este juicio comienza por la casa de Dios, comienza por el pueblo de Dios, comienza por todos aquellos que de alguna manera se hicieron llamar siervos de Jehová, siervos de Dios, desde Adán hasta nuestro tiempo. Primero comienza el juicio con los muertos y luego comenzará el juicio con los vivos. ¿En qué momento? Pues no lo sabemos. Pero en algún momento de esta historia, en algún momento de aquí en adelante, el juicio a los vivos llegará. Debemos estar preparados, tú y yo, para ese momento. Voy a hacer aquí un paréntesis, porque yo sé que algunos estarán pensando, pero es que nosotros no sabemos si el juicio a los vivos ya comenzó o no, o si yo ya he comparecido. Yo no creo esto. No tengo tiempo para explicarlo, pero debo decir que considero que el juicio a los vivos comenzará en algún momento y que ese juicio a los vivos, así como hubo algo que marcó de manera definida el inicio al juicio de los muertos, el juicio a los vivos iniciará también con algo portentoso. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, purificó 2 veces el santuario, el templo. Al inicio de su ministerio, hizo el acto de sacar a todos los cambistas, los vendedores de animales, todo esto, si recuerdan de los evangelios, y al final de su ministerio, cuando entra triunfal a Jerusalén, vuelve y hace lo mismo. Yo considero que esto es un símbolo de lo que sucede con el juicio investigador al final de los años. Hay 2 fases, el juicio a los muertos y el juicio a los vivos. Y el juicio a los vivos comenzará también con un acto portentoso. Y considero yo que será la lluvia tardía, el derramamiento poderoso del Espíritu Santo sin medida como nunca se ha derramado, marcará el punto en que el juicio a los vivos comenzará. Pero bueno, eso es otro tema, eso es otra cosa, es solo mis ideas, ya les quedará a ustedes investigar. Muy bien, 1844 es el año en que comienza el juicio investigador y el mensaje del tercer ángel dice
Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Mis queridos hermanos, ha llegado. Es el mensaje que debemos predicar, pero también es el mensaje que debemos vivir. Debemos vivir sabiendo que estamos viviendo en la época del juicio. Estamos viviendo el momento en que los registros del cielo se han abierto y están pasando uno a uno delante del gran juez del universo. Tú y yo debemos prepararnos, porque en cualquier momento tu caso y el mío pasarán delante del juez de toda la tierra. Y tú y yo tendremos que estar delante de Dios, de un Dios santo, y el único que nos puede ayudar para que podamos estar delante de Dios sin ser eliminados, fulminados de manera instantánea, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que puede ayudarnos a estar ante la presencia de Dios y salir victoriosos. Ese juicio es un juicio en el que nuestro abogado y juez es Cristo Jesús. Así que sintámonos felices, sintámonos alegres, pero también sintamos ese temor santo, ese temor de respeto de que estamos ante la presencia de un Dios santo en un momento muy sagrado, el juicio investigador. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde en este maravilloso día. Espero que el tema haya quedado lo más claro posible. Tenemos que repasar un poco estas fechas y concluimos por este día. Recuerden, en el año 457 se da el decreto de Artajerjes de reconstruir a Jerusalén. 7 semanas después, 49 años, la reconstrucción de Jerusalén es terminada. 62 semanas después de años, 483 años, 408 años después, está el ungimiento del Mesías, el bautismo del Señor Jesús en el año 27. Luego, en el año 31, en la crucifixión de Cristo y el cese de los sacrificios y la ofrenda. En el año 34 terminan las 70 semanas y se abre el Evangelio a los gentiles. Y finalmente, 1810 años después, llega 1844, la época en que el juicio investigador comienza. Estamos en el juicio. Sintámonos felices, sintámonos alegres, pero sintamos también lo tremendo de este día, de esta época. No podemos vivir como siempre. Debemos vivir bajo el amparo de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que tengas un buen día. Que tengas un día maravilloso en el nombre de Cristo Jesús.